Buenos días. Continuamos, alumnos, alumnas, con la tercera parte y última ya de la clase del día de hoy. Hemos hablado ya de la ley, hemos hablado de la libertad, hemos hablado de los actos morales, los actos humanos, ¿no? Acto humano, acto del hombre. Hemos hablado de la conciencia, ¿no? Los tipos de conciencia, la necesidad de formar la conciencia, en fin, hemos hablado ya de varios elementos o conceptos fundamentales de la moral. A lo largo del curso vamos a ir profundizando muchos de ellos, obviamente. Esta segunda sesión que estamos terminando ya era para dar una primera aproximación a estos conceptos, ¿no? Ahora en este tiempo quiero desarrollar la tercera clase que corresponde, según el sílabus, a la persona y su dignidad, ¿no? Sujeto moral, la persona y su dignidad. En primer lugar, nos saldría, si vamos a hablar de la persona, tendríamos que puntualizar qué es persona. ¿Qué entienden ustedes por persona? ¿Qué es una persona? ¿Cuáles son las características de una persona? ¿De dónde viene la palabra persona? Entonces, quisiera tomar unos primeros minutos para hablar un poquito del concepto. Esto se trata, en antropología filosófica se habla del tema de la persona humana, de la fenomenología, de la ontología del ser, el alma y el cuerpo, la inmortalidad del hombre, en fin, la dignidad de la persona humana. Todos esos son temas que se tocan ampliamente en la antropología filosófica, ¿no? Pero quiero mencionar algunos elementos antes de continuar. En primer lugar, lo que decíamos sobre la persona. ¿Qué es la persona, no? El término viene, persona, del latín del verbo personare, que significa hacer resonar, hacer eco, o también sonar con fuerza, ¿no? Y la raíz de este término hay que buscarlo en el término griego prosopón. Literalmente esta palabra griega significa, esta palabra prosopón o prosopón, significa aquello que se pone delante de los ojos. Aquello que se pone delante de los ojos. Vale decir, esto evoca o trae a la mente, o se refiere, prosopón, a la máscara utilizada por los actores en el teatro griego, para hacer más sonora la voz del actor, ¿no? La máscara tiene, por eso hablaba de prosopon, es esta máscara donde el actor podía hacer un poco más sonora la voz, ¿no? Con esa carátula, con esa máscara, con esa cara, el actor podía tener una voz más gruesa, más fuerte, ¿no? Pero también la máscara servía también, este prosopon servía para poder identificar a cada actor, ¿no? En la obra, ¿no? Entonces, digamos que también tenía esa parte de la función, digamos, práctica en cuanto a la voz, tenía una función de dar a conocer la identidad del personaje dentro de la obra, dentro de la representación teatral. Entonces, esto es importante conocer este origen del término, y vamos viendo también un elemento importante en la concepción el desarrollo histórico del concepto de persona. Va a ser
va a tener mucha influencia también el derecho romano, ¿no? El derecho romano, para quien la persona es sujeto de derecho e incomunicable para otro. En este sentido específico, jurídico, del derecho romano, se habla de persona como un individuo humano en virtud de su nombre es reconocido y puede desempeñar un papel en la sociedad. Por tanto, la persona jurídica es vista como sujeto de derechos y deberes, ¿no? Pero ese reconocimiento estaba subordinado a elementos externos como el linaje, la familia, etc., ¿no? Es decir, por ejemplo, un hombre que no perteneciera a una familia noble, en fin, no tenía voz propia, no podía votar, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la génesis del término persona va a tener su punto de inflexión gracias al pensamiento cristiano, va a ser fundamental. La Edad Media, ¿no? La persona humana va a adquirir una preeminencia bastante particular, ¿no? Para esto yo les puedo recomendar que lean la obra de la editorial Rial llamada El espíritu de la filosofía medieval del año 81, las páginas 195 a 212, donde se hace una interesante síntesis del personalismo cristiano en la filosofía medieval. El autor es Gilson. El espíritu de la filosofía medieval de la editorial Rial del año 81. Entonces, recogiendo la enseñanza de la revelación divina de la palabra de Dios, se afirma que el hombre es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Génesis 1:26. Entonces se va a afirmar de que el individuo humano va a poseer un valor intrínseco, o sea, un valor que está en él mismo, porque es fruto de un acto creador libre, amoroso de Dios, la persona participa plenamente de la perfección divina, la persona es creada de una manera libre. Y todo este esfuerzo teológico va a cristalizar un personaje muy importante que se llama Boecio. Y Boecio va a tener su célebre definición de persona. Y él va a definir a la persona de la siguiente forma. Dice, persona es el supuesto individual de naturaleza racional. La persona es el supuesto individual de naturaleza racional. Disculpen, alumnos. Entonces, vemos aquí que la teología va a tener en el esfuerzo teológico por pensar y por teorizar sobre la Trinidad, es que se va a ir gestando la definición de persona. Es un aporte de la teología cristiano-católica al mundo, ¿no? El hecho de la persona, ¿no? Pero obviamente estas ideas fueron, poco a poco se fueron adaptando y no fueron asumidas de un momento a otro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, como decía el derecho romano, ¿no? Reconocía a las personas, pero habían diferencias por clanes, por linajes, por familia. Y eso se ha
Eso lo hemos visto, si bien es cierto, hemos hablado de que los teólogos mencionaban la creación de Dios, de la persona humana, pero había muchos temas como la esclavitud, desigualdades, que eran vistos de forma normal, e inclusive muchas veces queridas por Dios, entre comillas, ¿no? Entonces, la comprensión de la libertad y de la persona, como que todos hemos hecho libres, esos derechos, digamos, también fue un proceso en el cual también la iglesia se fue adaptando. Acuérdense el descubrimiento del nuevo mundo, ¿no? Entre comillas. Inclusive tuvieron que darse pronunciamientos oficiales del magisterio indicando que las personas que ocupaban los territorios recién descubiertos, entre comillas, tenían alma o eran seres humanos, ¿no? Entonces, vamos viendo también cómo la esclavitud se ha abolido hasta hace pocos años, ¿no? Oficialmente, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso, ¿no? Entonces, bueno, teniendo ya una introducción bastante general al concepto de persona, vamos a hablar sobre el personalismo, ¿no? Como este movimiento se va a ir desarrollando a lo largo de la historia. Voy a decir algunas fases históricas y algunos plumazos o elementos fundamentales de cada uno de ellos. A ver, la ética cristiana, la moral cristiana, considera a Dios reflejado en Cristo como el origen y la meta de toda la vida moral. Eso ya lo hemos dicho desde la primera clase, ¿no? Cristo es, y ya lo dijimos también, ¿no? Solo en Cristo, ¿no? Gaudium Spes número 22, solo en Cristo, ¿no? El hombre encuentra el destino del hombre, ¿no? Entonces, la moral cristiana considera a Dios reflejado en Cristo como el origen y la meta de la vida moral, pero considera también a la persona humana como el valor fundamental de toda ética, de toda moral. Eso es muy importante. La persona humana es el valor fundamental de la ética o de la moral. Por eso se habla de personalismo moral. ¿Qué es el personalismo moral? Es una corriente teológica que sitúa a la persona en el centro de todo el sistema de los valores éticos y morales. La persona humana está en el centro. Aunque esta orientación o esta corriente teológica personalista es más patente en la renovación de la teología moral a partir del Concilio Vaticano II, acuérdense que hablamos de que el Concilio Vaticano II hace un pedido expreso a los teólogos, especialmente a los teólogos que se ocupan de la moral, los llamados teólogos moralistas, a que revise los estudios y la manera como se plantea la moral al hombre de hoy, ¿no? Entonces, a pesar de eso, digamos, el personalismo ha sido una constante, digamos, con sus bemoles y acentuaciones, en toda la tradición de la ética cristiana, en la que vamos a tocar algunos momentos históricos. El primero de ellos es la época patrística, o la época de ¿qué es la patrística? Hace referencia a los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Ya me parece que lo hemos dicho en alguna clase. Los padres de la iglesia son aquellas personas, aquellos personajes, aquellos cristianos de los primeros siglos de la iglesia que custodiaron la fe, que enseñaron la fe, que hicieron frente a herejías, herejías son posturas contrarias a la doctrina ortodoxa, a la doctrina tradicional, a la doctrina revelada, y se convirtieron como en padres, ¿no? Custodiaron a la iglesia naciente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en la época patrística el personalismo, ¿no? Los santos padres, los padres de la iglesia, van a acuñar lo que se podría llamar como el antropocentrismo ético, ¿no? Ellos van a partir de la consideración de la persona como imagen y semejanza de Dios. Ya lo hemos visto esto, Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos, no está de más ir a la escritura, que como ya hemos dicho, Benedicto XVI siempre repetía, verbum domini en este documento,
que la teología, la Biblia debe ser el alma de la teología, ¿no? Entonces vamos a ver, hemos hablado Génesis 1:26, vamos a leerlo, aquí lo tengo. Y Dios dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y las bestias, y en todas las animales terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra. Génesis 1:26. Entonces, los padres de la iglesia van a acuñar lo que se denomina el antropocentrismo ético, partiendo de esta consideración de la persona como imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación bíblica es la base para plantear la suprema dignidad del ser humano, obviamente porque el ser humano, a partir de este texto, vemos que fue querido por Dios como imagen y semejanza de él mismo. Entonces, por ser imagen y semejanza de Dios, la persona es el centro de toda la creación, con una dignidad absoluta, superior a los animales, ¿no? Hay cuidado también, Papa Francisco, hace el llamado en Laudato Si a aquellas personas que cuidan más a los animales que a los seres humanos, ¿no? Entre paréntesis. Entonces, la persona humana es el centro de la creación con una dignidad absoluta, ¿no? Todas las realidades creadas, todo lo demás le está subordinado. En la época patrística, entonces digamos, ese sería el antropocentrismo ético, sería, digamos, el principal aporte de la época patrística. En la Edad Media, la teología medieval indagó la interioridad humana y en ella descubrió el reflejo de la dignidad de Dios. Siguiendo la tradición patrística y bíblica de la imagen de Dios, lo que hemos hablado del antropocentrismo ético, Santo Tomás de Aquino hace una clara opción antropológica. La comprensión teológica de la persona es punto de partida, contenido y la meta de su reflexión sobre la existencia moral del cristiano. Por eso afirma en la Suma Teológica, después de haber tratado del ejemplar que es Dios, y sigue diciendo, estudiaremos su imagen que es el hombre. Y él tiene en la Suma Teológica, eso es tomado del prólogo, tiene toda una sección dedicada a la persona humana, ¿no? Que les recomiendo puedan ver. La Suma está en internet, igual se los puedo enviar en PDF también. Bueno, en cuanto al renacimiento teológico del siglo XVI, ahí hay un grupo muy, muy famoso de teólogos, de investigadores, que ha sido llamado el grupo o la escuela de Salamanca, ¿no? Es una época cultural en que el humanismo renacentista va a privilegiar la dignidad de la persona, ¿no? Y la teología moral se hace humanista, ¿no? Procura buscar a Dios en esas nuevas realidades del hombre moderno. Por ejemplo, aquí también hay muchos de estos teólogos van a tener influencia en América, y allí, por ejemplo, va a resaltar también la figura de Bartolomé de las Casas, ¿no? Como defensor también en esta corriente antropológica de la persona en el centro, ese antropocentrismo teológico, ¿no? Acuérdense de todos los abusos que se cometieron y también había sectores o pensadores eclesiásticos que consideraban que los seres humanos que existían aquí no eran personas, porque eran animales, bestias, ¿no? Pero bueno, hubo todo un esfuerzo teológico también para contrarrestar ese planteamiento, ¿no? Finalmente, la teología moral actual, la que estamos viviendo el día de hoy, la que se ha planteado, sale, o digamos, emana de los documentos del Concilio Vaticano II, como ya se los he repetido en todas las clases que hemos tenido, inicios. Estamos estudiando ustedes diplomado de teología. Si bien es cierto, hay autores, teólogos que pueden leer, lo importante es que se centren en este momento en leer los documentos del magisterio de la Iglesia Católica, ¿no?
Concilio Vaticano II, las encíclicas de los papas, el catecismo. Allí está la fuente de obviamente, la palabra de Dios, en primer lugar. Respaldada con estos documentos está doctrina segura. No va a haber lugar a equivocación o a error de ustedes si siguen leyendo estos documentos. Entonces, los textos del Concilio Vaticano II constituyen ese culmen del personalismo que hemos estado hablando, ¿no? La Constitución Pastoral Gaudium in Spes, Gozos y Esperanzas, va a decir, tiene una frase muy célebre que es el numeral número 1, ¿no? De la Gaudium in Spes, quiero leerlo, de la Gaudium in Spes, el numeral 1. Y disculpen un segundo, que está un poco. Dice así, el numeral número 1 sobre la Constitución Pastoral Gaudium in Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, dice así: los gozos, esta frase es muy conocida, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozo y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Y sigue diciendo, esta cita, ¿no? Pero entonces, ya de entrada nomás ese documento habla que no hay nada verdaderamente humano, dice, que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Entonces, de ahí va a partir que toda reflexión teológica, moral, se abre a esa realidad humana, ¿no? Y asume los desafíos de esa realidad humana en la historia. Por otra parte también, otro de los documentos del Concilio Vaticano II es el decreto Optatam Totius, así se llama, decreto Optatam Totius, sobre la formación sacerdotal. En ese decreto del Concilio Vaticano II, en el numeral 16, se va a pedir una renovación de las disciplinas teológicas. Es un numeral un poco extenso, pero en ese numeral se va a hablar de la necesidad de la renovación del estudio de la Sagrada Escritura, del exégesis, de la revelación, de la meditación en las Sagradas Escrituras, de la formación teológica, y se va a hablar también de la moral. Estoy buscando el numeral. Va a decir lo siguiente, dice, aquí está, que la teología moral se renueve para que se constituya en un saber verdaderamente científico y basado en la Sagrada Escritura. Aquí está. Decreto Optatam Totius sobre la formación sacerdotal número 16. Y habíamos dicho en primer lugar Gaudium in Spes número 1 y siguientes, ¿no? Entonces aquí vemos también cómo el Concilio Vaticano II en este, digamos, culmen del personalismo en la teología, va a también llamar la atención a la Iglesia misma a que se privilegie, se renueve la teología moral como un saber verdaderamente científico y basado en la Sagrada Escritura. De esta manera se privilegió una postura positiva, eso fue muy importante, ¿no? Que motive a quienes viven, a los cristianos, a esa vocación cristiana a producir frutos de caridad para la vida del mundo, ¿no? En esta línea, la dignidad de la persona humana se convierte en el eje de los valores, de los principios morales, ¿no? Ya hemos dicho
En el capítulo 1 de la Gaudium et Spes está dedicado, les recomiendo que por favor lo lean, los documentos, este documento de la Gaudium et Spes. En general léanlo todo, definitivamente, pero con especial énfasis en después de la exposición preliminar, el capítulo 1 habla de la dignidad de la persona, ¿no? Y ahí está toda, digamos, la exposición de lo que el catecismo abraza como los principales puntos del personalismo, ¿no? Lean, por favor, es a partir del numeral 12 en adelante, sobre la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, podríamos decir que esa dignidad en la persona, del ser humano, como centro, es el centro de la moralidad, viene de Dios, ¿no? Vamos a puntualizar ya, para cerrar esta tercera parte, quería puntualizar algunas cuestiones sobre el tema de la persona. En cuanto al contenido de esta dignidad, ¿no? La persona es algo original y cualitativamente superior en el orden de los seres creados. Ya lo dije, ya creo que me parece que lo hemos mencionado. Y la moral suele plantearse a partir de la estructura personal del ser humano. La persona se manifiesta como una realidad que conjuga la dimensión privada y la dimensión pública. Ambos factores parten de su contenido o su valor ético, ¿no? Si se reduce la persona a la dimensión privada, se cae en el individualismo. Si se reduce a lo público, se cae en un colectivismo igualmente dañino, ¿no? El individualismo encierra a la persona. El colectivismo anula la voluntad y lo que importa es el Estado o el partido. Ahí estamos las doctrinas totalitarias, ¿no? Que hemos visto, que vemos en el mundo, ¿no? Entonces, porque la persona humana es un proyecto y el personalismo lo que propone es que la persona esté en el centro, ¿no? Y toda la moral va a girar en torno a esta persona, ¿no? Como centro de la dignidad humana. Y la persona humana se va a desarrollar en cuanto a que se relaciona positivamente con otras personas, ¿no? Disculpen por el ruido. Entonces, la persona humana ya es persona. Es muy importante, quería también mencionarle un par de características de la persona, de la persona humana. La persona humana ya es persona desde el instante de su concepción, no de su nacimiento, desde que se concibe. Ya es persona, ya es un ser totalmente diferente con una dignidad propia. Pero a la vez, la persona humana se hace persona. ¿Cómo es esto? Puede parecer una contradicción, pero no lo es. Es una complementariedad. ¿Qué queremos decir? La persona humana se hace persona en la medida en que con sus actos, hemos hablado de los actos, con sus actos se va humanizando más. Es decir, yo con mis actos puedo hacerme más persona y también con mis actos me puedo hacer menos persona. Si bien es cierto, desde el instante de mi concepción, desde el primer instante de mi existencia, ya soy una persona humana, pero en mi vida, en ese camino, en esa caminata, con las relaciones que establezco y principalmente con los actos que hago, me voy humanizando o me voy como el cangrejo, ¿no? Retrocediendo.
perdiendo esa humanidad. Y lo hemos visto, ¿no? Ahí se nos vienen a la mente rápidamente personajes desastrosos de la historia, ¿no? Que con sus actos realmente, pues, fueron perdiendo cada vez más y más su humanidad. Aquí en el Perú tenemos muy frescos los líderes terroristas, ¿no? Que obviamente llevaron al extremo las posturas que hemos comentado. Por ejemplo, llevaron al extremo el, el colectivismo, ¿no? El comunismo, ¿no? Lo llevaron al extremo, ¿no? Y atacaron y destruyeron a las personas que proponían defender el campesinado, en fin, todo lo que hemos vivido en el Perú, ¿no? Entonces, esas dos características, ¿no? La persona humana ya es persona, desde que nace, pero también a la vez se hace persona a través de las relaciones que pueda establecer. Entonces, con estas reflexiones más el material que yo les voy a enviar, ya estaríamos terminando la tercera sesión y para la siguiente semana vamos ya a trabajar, como decía el Concilio Vaticano II en Opta Tantotius, pidió una renovación y un fundamento bíblico. Entonces vamos a trabajar ese fundamento, esa dimensión bíblica de la moral y la dimensión también magisterial, profundizando un poco más, porque ya cada clase estamos hablando también de lo que el magisterio nos propone en este apasionante mundo de la moral fundamental. Vamos a ir con un poco más de ejemplos ya cuando estemos en la clase la siguiente semana. Les agradezco mucho por su atención, por su comprensión, por este viaje que he tenido y las preguntas que tengan se las pido que por favor las envíen por correo electrónico o a la siguiente clase esperamos ya poder tener un espacio para dialogar sobre un poco las tres clases ya que hemos tenido adelante. Por eso también les pediría que puedan leer un poco las clases que estamos trabajando, que yo les voy a enviar mis notas de clases como cada semana, y también lean los materiales extras de estudio que les estoy enviando, los libros y los enlaces que les envío siempre, revisarlos para poder tener un diálogo fructífero en las clases siguientes. Por mi parte, muchas gracias a todos ustedes y terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque eres tú el que nos guía y te pedimos que nos ayudes a guardar en nuestro corazón, como tu Madre María, estas enseñanzas para poder vivir esa vida nueva, esa vida del reino a la que tú nos llamas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un buen sábado, un buen fin de semana y que Dios les bendiga.